En el, en la reflexión teórica sobre la violencia, el crimen, el delito, es muy importante revisar los discursos sobre el mal, que provienen no solo de la sociología, sino específicamente de la filosofía, de la psicología también, lo que le llaman algunos psicología profunda. Eh, y en este caso va a tener una enorme relevancia aproximarse a las reflexiones de Hannah Arendt alrededor de su noción de banalidad del mal o el mal banal, pero yo lo voy a querer juntar con las reflexiones, aunque desde el ámbito de la psicología experimental, del efecto Lucifer de Zimbardo. Entonces, entre Hannah Arendt y Zimbardo, hacer eh, un acercamiento para pensar el tema del mal banal o de cómo personas normales terminan realizando actos atroces. Esto es no en el caso de personalidades de excepción o de perfiles de excepción, como los casos que estudia la psiquiatría forense, ¿no? En el cine vemos algunos de ellos de forma espectacular, como el Dr. Lecter, pero muchos otros que son personalidades homicidas, pero de excepción. Mm, y esta imagen del malvado, ¿no? Como inteligente, calculador y tal, eh, sino todo lo contrario, como un ejército de personas ordinarias se incorporan al crimen, a grupos delictivos y empiezan a realizar actos que un poquito de tiempo antes era impensable incluso por ellos mismos que podía ocurrir. La situación de hecho que tenemos y que estas reflexiones nos servirían para explicar es, o sea, tendrían estas reflexiones de Arendt como de Zimbardo, tendrían un efecto práctico bastante relevante porque nos permitirían acceder a las claves de la resistencia subjetiva al delito, a la violencia extrema y tal, al crimen. Eh, en la situación de hecho que tenemos, y ese es un dato empírico, es la incorporación de jóvenes al crimen organizado que constituyen el ejército delincuencial de reserva, eh, fundamentalmente jóvenes, el 70% de los delitos son cometidos por jóvenes, esto es personas que están entre los 18 y los 30 años de edad, o los 12 y los 30 años de edad en otra clasificación. Eh, pero la incorporación a este tipo de células delictivas se hace en un contexto de un modelo mm, delictivo específico que fue inaugurado, en el caso de México, por el grupo de los Zetas en los noventas, mm, a partir de los noventas sobre todo, en donde forman grupos de élite el gobierno, grupos militares de élite para hacer contrainsurgencia. En el 94 que sale la guerrilla de los zapatistas, empiezan a mandar a entrenar grupos de élite de contrainsurgencia a Estados Unidos, específicamente a un cuartel que
estaba en Texas, para el caso de los Zetas. Eh, y mm, los entrenan y las estrategias de contrainsurgencia tienen mucho de terror, de la siembra de terror en los territorios para desplazar población. Llegan, siembran terror, desplazan población y entonces el desplazamiento de poblaciones por efecto del miedo les permite sacar el agua al pez, dicen ellos. Esto es poder aislar a las células guerrilleras y luego entonces ya darles caza. Entonces los entrenan para infundir terror y para eso tienen que generar eh, como tácticas o técnicas, mejor técnicas de interrogación a través de la tortura supliciante, del suplicio, tortura que dure mucho tiempo en el dolor, sin que muera la persona. Entonces tienen que aguantar el sufrimiento del otro de una forma insensible. Y luego, además, formas públicas del terror, en donde se exhibir cuerpos calcinados o decapitados, desollados, este, formas grotescas en un espectáculo público que tengan como efecto justamente la infusión de miedo en los territorios. Y luego el uso estratégico de ese miedo para los fines de estos grupos delictivos, así como eran para la contrainsurgencia. Entonces las tácticas de la contrainsurgencia, los Zetas lo trasladan al ámbito primero del combate entre grupos delictivos, en el caso de Tamaulipas y la guerra luego que tuvieron con Sinaloa y tal, lo cual obligó luego a Sinaloa también a militarizarse, inicia todo un proceso de militarización de los grupos del narco en México. Eh, y, mm, y viene todo un corredor desde Tamaulipas hasta Guerrero y Michoacán, de parte de este grupo de los Zetas, que va generando este nuevo modelo que Aguayo le llama el Yugo Z. Entonces, pero eso hace que otros grupos también empiecen a hacer lo mismo y se empiece a difundir este modelo de terror. Entonces, la incorporación al ejército delincuencial de reserva hay una deriva a el mal extremo de realización de actos atroces y los que se están incorporando a estos grupos pues son personas que tenían una vida absolutamente normal, no son perfiles de excepción, ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces para eso, para reflexionar eso que es la situación de hecho, vamos a ir hasta el pensamiento de Hannah Arendt, específicamente en el caso de Eichmann, en el estudio periodístico que hace de él, y después la reflexión filosófica sobre ese estudio periodístico que hace ya casi hasta al final de su vida en un libro que estaba escribiendo justamente cuando le vino la muerte. Creo que fue en el 75. Eh, mm, Bien, La vida del espíritu. Entonces, tiene van a ser dos libros. Uno es el producto del trabajo periodístico que hizo de Eichmann eh, y que se llama Eichmann en Jerusalén. Esa es, digamos, toda la parte periodística que sirvió también como de base para la película que se hizo sobre Hannah Arendt, que se las recomiendo que la puedan ver, la puedan bajar de la red. Así busquen solo Hannah Arendt y eh, sale y centra la película sobre todo en el caso Eichmann, de toda la vida intelectual de Hannah Arendt, pues elige este fragmento. Eh, entonces vamos a ver ese caso de Eichmann. Mm,
Y luego vemos algo de Zimbardo, ¿no? El caso del efecto Lucifer, esto es la conversión al mal, ¿no? Zimbardo utiliza esta metáfora mítica, ¿no? Del ángel que se convierte en demonio, ¿no? Que es el efecto Lucifer, este ángel de luz que termina siendo el ángel de la tiniebla, esta conversión al mal de personas absolutamente normales en esta psicología experimental que desarrolla en algunas prisiones. Bien. Eichmann mm, era uno de los administradores del campo de concentración mm, y cuando muchos de los nazis salen huyendo a Argentina, muchos de ellos van y se refugian en Argentina, eh, y cuando se funda el Estado de Israel en el 48, mm, los israelíes deciden hacer justicia, a lo menos un poco, eh, de toda de la barbarie nacionalsocialista de la cual fueron víctimas. Entonces, los grupos de inteligencia israelíes, el, que todos conocemos el Mossad, ¿no? Que se ha hecho famoso el Mossad por, y los casos de inteligencia que son para hacer un montón de películas, ¿no? Tienen casos muy sorprendentes, interesantes. Eh, los grupos de inteligencia localizan a Eggman con un nombre falso en Argentina y hacen una operación para secuestrarlo y llevarlo a Jerusalén. Logran tomarlo, lo trasladan a Jerusalén e inician un juicio. Entonces, un juicio que toma mucho vuelo y a Hannah Arendt, de origen judío, alemana de origen judío, que en ese momento ya vivía en Estados Unidos, en Nueva York, eh, tenía un trabajo, aparte de la academia y tal, tenía un trabajo en una revista como trabajo periodístico, la envían a Jerusalén a cubrir el caso de Eichmann. Entonces, bueno, pues ella se traslada a Jerusalén, presencia el caso de Eichmann y le sorprende mucho encontrarse no con el personaje excepcional, malvado, este tipo de malo o de malvado inteligente, calculador, de un carácter fuerte, de voluntad determinada y tal, sino le sorprende mucho encontrarse con un burócrata ordinario, ¿no? Una, en el sentido negativo de la palabra, ¿no? En el sentido peyorativo, ¿no? Burócrata ordinario. Y entonces eso le generó un shock que le provocó a su vez un montón de meditación. Entonces empieza a ver que cómo era posible que este hombre, por eso le llama luego la banalidad del mal, este hombre absolutamente ordinario, que cuando lo interrogaban, pues simplemente decía que era su trabajo, que era parte de su labor como administrador, solo que estaba administrando la muerte y la extinción de personas, ¿no? En donde administraba racionalmente, con corrección, generaba procesos de eficiencia en los campos de concentración y tal. Entonces, eso dice, ¿cómo es posible que o sea, todo este personaje ordinario haya hecho esto? Entonces, se enfrenta ante la meditación de la banalidad del mal o el mal banal, y eso nos sirve a nosotros, esa meditación,
justamente para encontrar las claves de la pregunta que guía mm, este momento, que es cómo personas ordinarias terminan siendo criminales terribles, cometiendo actos de terror. Mm, Entonces esperamos, hace una meditación, Hannah Arendt, de qué es lo que provoca el mal banal, de dónde viene, y tiene algunas ideas, pero ya en el libro de la vida del espíritu, que es toda una indagación sobre la actividad de la subjetividad, que va a ser muy importante comentarla. Aquí solo comentaremos así como los puntos nodales, esperando que alguien de ustedes se interese y eh, inicie una lectura, pueda conseguir el texto, lo pueden conseguir en línea, ¿no? La vida del espíritu de Hannah Arendt, y también el caso de Eichmann en Jerusalén, también lo pueden tener en un libro digital. Las personas ordinarias hacen esta conversión al mal porque no hay resistencia subjetiva a una circunstancia de maldad, hay una circunstancia del entorno que obliga por razones ideológicas, económicas, circunstancias de guerras. Son el ámbito de la situación social y el entorno social en el que vivimos, que puede jalar, arrastrar a las personas a un molino eh, malvado. Y si no hay elementos resistentes, esto es, si no hay una subjetividad resistente a eso, entonces nos convertimos en pelotitas del destino, de este molino del mal. Pero ¿cuál es ese elemento resistente? Eh, el elemento resistente es el pensamiento. Lo que ve Arendt en Eichmann es un hombre incapaz de pensar, ¿no? Incapaz de pensar. Pero, ¿a qué se refiere con eso? Con incapaz de pensar. Porque podemos pensar o podemos creer o identificar, pensar con razonar, con la construcción de proposiciones de uso cognitivo para el, el encuentro con la verdad científica o tal. Y no es el caso. Dentro de toda la actividad de la subjetividad humana, tiene una amplitud y ciertamente parte de esto que le llamamos pensamiento, se identifica con razonamientos lógicos bien construidos y tal para el encuentro con la verdad. Sin embargo, a lo que Hannah Arendt se refiere no es a eso, sino el pensar como un acto, como una actividad, que es una actividad dialogante. Esto es el diálogo interno consigo mismo, el sí mismo, nosotros como sí mismos, generamos una especie de desdoblamiento, ¿no? El yo y el sí mismo, hay un desdoblamiento, eh, de tal manera que en este desdoblamiento permite un diálogo consigo mismo. Este diálogo interno consigo mismo, que es un proceso de discernimiento,
es un espacio de encuentro, donde uno tiene un encuentro consigo y donde uno se interroga respecto de sí mismo. Este espacio dialogante interno de este uno que es dos, ¿no? De este uno dualizado, eh, este es un espacio que crea y construye el significado. Es un espacio que construye sentido y construye significado y no solamente especula para el encuentro de alguna verdad del mundo exterior o eh, de la ciencia o tal, o de alguna región de la realidad que queramos conocer, sino la pregunta que haremos consigo, qué vamos a hacer de nosotros mismos, qué va a pasar conmigo, este espacio de reflexión, de regreso del yo consigo mismo, tenemos la creación de fines propios vitales. Cuando hay ausencia de pensamiento, esto es, de este espacio dialogante interno del yo consigo mismo, y no hay discernimiento, entonces no hay creación de sentido, no hay creación de significado vital. Luego entonces, si no hay fines propios provocados por este ejercicio del pensamiento, nos convertimos en pelotitas del destino que la circunstancia nos lleva a desencontrarnos, a perdernos en las actividades del mal. Este encuentro consigo, que implica el diálogo, eh, es una forma con la cual podemos construir una apropiación de sí, donde yo puedo ser dueño de sí, donde yo puedo apropiarme de mí mismo y, por tanto, crear, construir la libertad positiva. Entonces, la libertad no solamente es el acto negativo donde yo no tengo obstáculos para realizar mi voluntad, sino este, eh, la construcción de encontrar realmente la voluntad real, ¿no? Porque en este rompimiento, este ámbito dual también implica un rompimiento donde, así como puede haber encuentro, puede haber pérdida de sí. No, la construcción de la libertad positiva no es algo espontáneo, no es algo que ocurre espontáneamente, sino algo que debe de construirse producto de el cultivo. Entonces implica un cultivo, es una educación del pensamiento, ¿no? Cultivar el pensamiento, el cultivo del pensar, el cultivo del pensamiento, la constitución del pensamiento como un hábito, ¿no? Una práctica permanente que entrena al espíritu humano a apropiarse de sí, eh, a encontrarse consigo y apropiarse de sí. Es este elemento del pensamiento que se apropia de sí el elemento que constituye la resistencia subjetiva al mal. Eh, si vemos el caso de la educación en México, pues vemos de que hay una fuerte, y en general, no solo en México, hay un cultivo de algunas de las competencias humanas dirigidas a procesos cognitivos, pero vemos muy poco sobre el cultivo de este pensamiento, del significado, del sentido de la vida, de la voluntad, ¿no? El cultivo de la voluntad. Este tema de la voluntad es muy útil
los estudios sobre sentimiento y voluntad de Javier Zubiri, que comentaremos en, en el siguiente video, ¿no? Entonces es esta construcción de la resistencia subjetiva, es esta construcción del espacio, el cultivo del pensar, del espacio de la reflexión, del encuentro, eh, lo que implica aprender a vivir, dice Hannah Arendt, la solitud, no, no donde tú te sientes solo, sino donde necesitas estar solo para tener el encuentro consigo. Eh, por eso distingue entre soledad y solitud, que se convierte en un hábito para desarrollar y cultivar el pensamiento. Una sociedad no pensante es una sociedad a la deriva del mal y del crimen. Bien, hasta aquí esta parte. Continuamos.